Bienvenidos, estimados, estimadas, ¿sí? Eh, Hoy día lo que vamos a hacer es un caso que se llama PeopleSoft, ¿ya? O sea, PeopleSoft People System, ¿ya? Dentro de las carpetas que tengo acá que voy a subir, tenemos la descripción del caso, ¿sí? Pero más que la descripción vamos a basarnos en los modelos, ¿sí? En esta clase, en las próximas clases vamos a ver más del caso. Vamos a ver sobre el modelo, ¿sí? Este primer modelo que tenemos que es pequeño, tiene un modelo físico relacional que contempla la tabla región como una dirección persona con sus distintos tipos de atributos. Eh, También tenemos un diagrama de componentes donde podemos definir o ver cuál es la arquitectura que vamos a tener para poder desarrollar, ¿ya? La idea de tener un modelo de n capas, en donde vamos a tener una capa de persistencia, una capa de negocio, una capa de presentación y una capa transversal que se llama modelo, ¿ya? Y dentro de cada una de las capas vamos a tener ciertos componentes para desarrollar. En la presentación, como estamos trabajando o vamos a trabajar con WPF, ¿sí? Con Windows Presentation Foundation, eh, vamos a tener un componente de XAML, que es la parte visual, el formulario o los formularios que vayamos creando, y los controladores que son los XAML.cs, ¿sí? También vamos a tener en negocio unos business o negocios, ahí vamos a ver qué nombre le ponemos en realidad, y los rules o reglas que vamos a definir. Estos business tienen o definen distintas rules o reglas dependiendo de el caso que vayamos a desarrollar o la casística en ese instante. Y vamos a tener DAO, unos objetos entity que en realidad más que y adaptador, más que crearlo nosotros lo vamos a configurar, ¿sí? Los adapters y los entity vamos a configurarlo y no se van a generar de forma automática, ¿sí? Eso como en términos pequeños o simples. Vamos a tener unos mockup. Aquí yo voy a actualizar esta sección de mockup. Esta es la primera ventana que vamos a tener, pero vamos a ir agregando más. Y tenemos los casos de uso, en donde aquí abarcamos todos los módulos que dice tener la aplicación, un mantenedor de región, un mantenedor de comuna, un mantenedor de persona, un mantenedor de dirección de esas personas y cada una de los sub mantenedores, listar región, buscar región, editar región, borrar región, todo eso vamos a tener que crearlo, ¿ya? Vamos entonces a poner manos a la obra. Yo dejé aquí ya creado un script para poder montarlo en nuestra base de datos. Entonces, nosotros vamos a crear una aplicación y esta aplicación va a conectarse a la base de datos y vamos entonces a primero crear desde el diagrama de componentes que como estaba mostrando acá, vamos a ir creando de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a empezar de persistencia y después vamos a ir creando las otras componentes. En estricto rigor se podría empezar de distintos lados, ¿sí? Como por lo general son un equipo multidisciplinario, podría haber alguien que esté haciendo la parte de presentación, otro negocio y otro persistencia. Y sí o sí, quizás ya tengan definidos los modelos que van a ser nuestras clases o objetos que van a permitir pasar información por las distintas capas, ¿ya? Por tanto por presentación, por negocio, por persistencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar el script, ¿sí? Para ello vamos a abrir el Management Studios, ¿ya? Como prerequisito para poder hacer esta clase se necesita tener Visual Studio 2017 instalado y SQL Server 2012 o superior, en ambos casos, ¿ya? Ahí ustedes deciden si instalar una versión nueva, no debiese ser tan distinto a lo que estamos haciendo, ¿ya? Para ello creamos una conexión a la base de datos. Si se dan cuenta, yo al instalar, instalé con siguiente, 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 entonces no definí un server name y se colocó un server name según el nombre de la máquina que tengo asociado, ¿ya? Tampoco le definí un authentication, una contraseña específica. Así que lo que hice sí es colocar Windows Authentication, que se va a autenticar con mi usuario y contraseña de Windows, ¿ya? Pero perfectamente podrían haber creado un SQL Server Authentication en donde ustedes definen eh, el nombre de usuario y la contraseña que va a tener ese sistema o el servidor. Yo lo dejé así nomás, así que voy a conectarme. Una vez que estoy dentro, coloco New Query y puedo perfectamente tomar mi script y moverlo acá, ¿sí? A ver, ahí está mi script, ¿ya? Voy a cerrar la otra ventana, la otra hoja que está en blanco. Y vamos a ejecutar este script con el usuario master, o sea,
con la base de datos master, ¿sí? La base de datos master es la que tiene toda la configuración del administrador, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar la primera línea de código que dice Create the Database People System, ¿ya? Con eso creamos la base de datos. Si nos vamos acá y hacemos un refresh de esto, un refrescar, y vamos a Database, ahí está People System, y actualmente no tiene ninguna tabla ni ningún objeto. Vamos a hacer uso de la base de datos con el comando use people system, no podrían seleccionarlo desde acá, ¿ya? Pero yo voy a hacer use y voy a ejecutar. Si se dan cuenta, se cambió el usuario que estamos ejecutando, y con ese usuario, con people system, vamos a crear las tablas. Dentro de ese usuario vamos a crear el esquema. Si coloco ejecutar, dice que ya se ejecutó de forma correcta, voy a hacer un refresh de la base de datos de People System y vamos a ir a Table, y aquí está como una dirección, persona, región, que son las entidades que vamos a manejar, ¿sí? Las tablas que vamos a manejar. Ya, una vez creado eso, vamos a ir directamente a SQL, o sea, a Visual Studio 2017, ¿ya? Y vamos a crear un nuevo proyecto. Yo lo voy a dejar en el escritorio solo por tema de orden, pero podrían ustedes dejarlo en cualquier ruta donde estimen conveniente. Entonces, para ello vamos a colocar un nuevo proyecto. Vamos a definir acá un nombre de la solución, ¿ya? Recuerden que la solución es la que abarca los múltiples proyectos que vamos a desarrollar. Cada proyecto va a identificar una de las capas que está dentro del diagrama de componentes que habíamos visto acá, ¿ya? Entonces vamos a tener el proyecto presentación, negocio, persistencia y el modelo, ¿ya? Y la solución va a tener el nombre del caso, ¿ya? El caso se llama People System, ¿ya? Así que vamos a colocar People System. Y la capa de acá se va a llamar presentación, ¿ya? Y va a ser de tipo aplicación de WPF, ya. Vamos a trabajar con Windows Presentation Foundation, ya. Y vamos a seleccionar como esta va a ser el proyecto principal de nuestra aplicación, ya. Vamos a darle a aceptar. Ya, y aquí está nuestra ventana principal, pero no nos acontece hacer más eh, o profundizar más en este tema. Esto lo vamos a dejar así. ¿Sí? Si ustedes le dan play, se va a levantar la página o el formulario principal y no va a tener nada, va a estar en blanco. Nosotros no le vamos a hacer nada a esta parte, ¿sí? Porque no vamos a construir después esta capa, ¿ya? Entonces vamos a trabajar, como les dije, con un modelo de n capas, en este caso son 4 capas, ¿sí? Y es una modificación del modelo de 3 capas normal que se conoce, ¿ya? Nosotros vamos a definir cierta estructura para manejar la información de una forma más fácil, ¿ya? Vamos a colocar aquí entonces nuevo proyecto y vamos a crear las distintas componentes que tiene este desarrollo, que la otra se llama persistencia, o de datos, le ponen algunos, y va a ser de tipo console o consola, ¿ya? De tipo application de consola.NET Framework, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro proyecto principal va a levantar o va a generar formularios y las otras aplicaciones solo van a ser lógicas, ¿sí? Y vamos a utilizar librería o crear librería sencillas, ¿sí? La base para poder utilizarla en las otras capas. Así que vamos a utilizar en todos los otros proyectos, va a ser de tipo consola, a excepción de el de presentación, ¿ya? Entonces vamos a colocar persistencia de tipo consola. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a cerrar la clase que se creó. Ya, cada tipo de consola tiene su clase principal que se puede utilizar o no. Nosotros la vamos a dejar tal como está por defecto por mientras. Ya, quizás tengamos que modificar para hacer algunas pruebas, pero vamos a ver eso más adelante. Vamos a colocar acá la de modelo y nos queda pendiente la de negocio. Entonces vamos a agregar negocio, ya, de tipo consola también, ya. Ya, una vez creado esto, ¿sí? Para que sea transversal la capa de modelo y podamos utilizar todos los objetos que tiene modelo, tanto en negocio, en persistencia y presentación, tenemos que hacer una referencia. Entonces nos vamos a ir a negocio, clic secundario en referencia, agregar referencia, clic en modelo, aceptar. Con eso ya podemos, de hecho aquí si se dan cuenta, voy a cerrar esto que se abrió. Si se dan cuenta, aquí ya sale modelo, ¿sí? Entonces él ya hace referencia a todos los objetos de modelo, modelo está vacío, solo tiene ese program.cs,
pero más adelante va a tener clases que vamos a poder utilizar. En Persistence vamos a hacer lo mismo, agregar referencia, modelo, aceptar. Vamos a ir a presentación, agregar referencia, modelo, aceptar. ¿Ya? Y vamos a empezar a construir según lo que está definido en el diagrama de entidad relación o físico relacional, dependiendo del caso. ¿Ya? Vamos en esta oportunidad, en vez de construir todo de inmediato, vamos a ir parte por parte, clase por clase, video por video, ya que esta es la primera clase que estamos viendo esto. Entonces vamos a ir de a poco. Vamos a crear primero la entidad región. ¿Ya? Para eso vamos a crear un objeto región y un región model o región modelo. Y va a tener estos atributos, ID, nombre, descripción, según los tipos de datos, integer, varchar. ¿Sí? Vamos entonces a definir acá una estructura de carpeta que nos permitan ordenar nuestro código. Por lo general se puede colocar application o aplicación o app a la primera carpeta. Ojo, tiene que estar con minúscula, ¿ya? O está todo con minúscula o está todo con mayúscula, pero no puede tener una A con mayúscula o tanto en application o en app, porque esas palabras ya están predefinidas. Aquí de hecho hay un objeto que se llama app.config y esa referencia ya está definida, entonces podríamos tener problemas al referenciar nuestro otro objeto. Así que, ojo, application con minúscula y vamos a colocar acá una carpeta que se llame modelo, que va a tener todos los modelos, y otra carpeta aquí que se llame utilitario, en donde vamos a colocar clases utilitarias para que sean utilizadas en distintas capas que podrían ser para validar, ¿ya? O para hacer transformación de información no sé, de fecha, de formato, de algún tipo de condición específica, ¿ya? Entonces vamos a crear acá nuestra clase que se llama eh, de tipo, aquí está .cs clase, región model o modelo, le voy a poner model, ¿ya? Recuerden decir que siempre la clase debe ser public, ¿ya? Y vamos a definir los atributos. Teníamos private in ID, private int, o sea, sorry, string nombre. ¿Por qué? Porque el int es un símil al int de la base de datos, creo que aquí decía int o integer. Y el string es un homólogo de desechar con respecto a los varchar, ¿sí? A las cadenas varchar, a los tipos varchar. Entonces vamos a colocar la descripción acá. Y vamos a hacer los constructores con parámetros, sin parámetros, los getter y setter, o accesadores o mutadores. ¿Ya? Para ello, escribimos setor, doble tabulación, ahí está el sin parámetro, constructor sin parámetros. Podríamos definir quizás valores para los atributos, lo vamos a dejar en blanco. Vamos a colocar public, vamos a hacer con todos los parámetros, seleccionamos los atributos, clic secundario, acciones rápidas y colocamos generar el constructor con todos los parámetros, que es el primero que sale. ¿Sí? Ahí se generó el constructor con todos los parámetros y vamos a construir lo que dice el clic secundario, acciones rápidas. Y vamos a colocar encapsular, ¿ya? Entonces ahí está lo que dice, ¿sí? Además vamos a sobreescribir un método que se llama toString para poder imprimir después información de forma más rápida. Entonces vamos a colocar override toString y vamos a mostrar el ID. Vamos a concatenar también el nombre. Ya, con esto ya tenemos creada nuestra clase, ¿ya? Y vamos a crear elementos dentro de persistencia, ¿ya? Vamos a crear aquí también una carpeta, vamos a colocar agregar. Sí, vamos a simplificar los patrones de diseño, vamos a utilizar un patrón que se llama DAO, Data Access Object. Eh, Nuestro model vendría siendo como nuestro DTO, nuestro Data Transfer Object o nuestro objeto de transferencia de información, ¿ya? Eh, pero en estricto rigor vamos a simplificar varias cosas de esos patrones de diseño, ¿sí? No vamos a utilizar quizá interfaz para poder definir quizá un control propicio de la creación de cada uno de los componentes de los objetos con la base de datos, ¿ya? Se puede hacer así y complejizar un poquito más y mucho más el desarrollo. Nos da bastante sí, robustez para poder hacer otras modificaciones, ¿ya? No lo vamos a hacer de esa forma, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, creando la menor cantidad de componentes con la finalidad de entender los conceptos
y manipular la información con la base de datos, ¿ya? Como les dije, con mayor experiencia podríamos tener un modelo más complejo, más robusto, que permita hacer distintas modificaciones sobre el tiempo, pero con esto basta y sobra para tener el concepto y el manejo de la base de datos con un modelo de capas, ¿sí? Más adelante quizás podríamos mejorarlo, ¿ya? Entonces, por mientras vamos a colocar aquí Application, la carpeta Application, y vamos a tener dentro la carpeta DAO, Data Access Object, acceso al Data Access Object, objeto de acceso a la base de datos, que va a ser en realidad un CRUD. Va a ser el CRUD, ¿cuál es? Es crear, leer, actualizar, borrar. En base de datos es insertar, ¿sí? El select, el actualizar y el borrar. ¿Ya? Ya, dicho eso, esta clase, vamos a crear aquí una clase que se llame región DAO. ¿Ya? Entonces vamos a tener, en estricto rigor, por cada tabla, un región DAO siempre y cuando tengamos que, o el software tenga que acceder a esa tabla. ¿Ya? Puede que hayan tablas que no sean accesibles por el software y sea solo modificable desde la base de datos para ejecutar script o actualizar registros. ¿Ya? Entonces, solo los objetos que, o las tablas que vamos a tener acciones sobre ellas, vamos a crearle un DAO. Y este DAO va a tener el CRUD. Ahora, si tenemos que hacer consultas complejas, vamos a tener que crear un DAO especial para hacer esas consultas complejas. Podría ser un DAO que sea mi reporte y o tenga todos los reportes. Sí, y ahí hacemos las consultas complejas con múltiples joins. ¿Sí? Se podría dar el caso. ¿Ya? Vamos a tener que hacer aquí una lógica y vamos a utilizar ciertos componentes que vamos a generar automáticamente con un framework que se llama Entity Framework. ¿Ya? Para ello vamos a ir a persistencia, ¿sí? Vamos a colocar proyecto, agregar nuevo origen de datos, ¿ya? Vamos a colocar base de datos, ¿sí? Conjunto de datos, vamos a colocar nueva conexión. Aquí ustedes deben colocar el nombre de su servidor, ¿ya? Si nos damos cuenta, acá mi nombre de servidor es este, ¿ya? Si lo configuraron de otra forma, tienen que colocar su nombre, ¿ya? Y aquí seleccionamos la base de datos de People System. Aquí llegó y automáticamente salió, pero si colocan otro, si tienen otro tipo de autenticación, dicen configurar esa autenticación y después se activa esto para poder buscar la base de datos. En este caso, como tengo autenticación con Windows, ¿sí? Que no es lo más recomendado en un ambiente de producción y de desarrollo de prueba. Sí, es recomendado cuando estamos haciendo desarrollo standalone, o sea, en tu propia máquina, eh, si es que quieren montar la base de datos. Ahora, si es una base de datos que está en otro ambiente, que es especial para que todos desarrollemos, quizás no tenga esta configuración, ¿ya? Sea distinta, ¿ya? Pero aquí uno puede cambiar y buscar según lo que se estime conveniente o lo que se tenga configurado. Aquí vamos a darle clic a aprobar, ¿sí? La prueba de conexión se realizó correctamente, o sea, nos pudimos conectar a la base de datos. Le vamos a dar a aceptar, ¿ya? Una vez creada la conexión, le damos siguiente. Y aquí hay que definir un nombre del string de conexión, de la configuración de la conexión a la base de datos. Yo lo voy a dejar tal como está, pero podríamos darle un nombre más significativo. Aquí se llama People System Connection String, ¿ya? Dado eso, nosotros vamos a poder cargar distintos tipos de elementos, ya sean view, procedure, function, package. Todas esas cosas podríamos precargarlas y lo que hace este framework es agarrar esos componentes y crear clases que se llaman Table Adapter o Procedure Adapter. No recuerdo cómo se llaman los de los otros, pero sí o sí se llaman Table Adapter los de las tablas. Y estos adaptadores lo que hacen es poder utilizar esos componentes, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué acciones podemos hacer sobre esos componentes. Yo voy a colocar aquí eh, seleccionar todas las tablas, porque no tengo nada más, tengo solo tablas. Y aquí podemos darle un nombre al dataset. Yo lo voy a dejar por defecto como People System Dataset, pero podría tener un nombre más significativo. ¿Ya? Le vamos a dar finalizar. ¿Ya? Y aquí hay que tener ojo. Ojo con lo que se va a generar. ¿Ya? Aquí se va a generar un People System Dataset. ¿Ya? Y esto hay que tratar de no modificarlo si es que no tienen experiencia. ¿Ya? Desde el código. ¿Ya? Porque aquí sale el código y podríamos tocar el código. ¿Ya? Y si yo hago algo que altera el código y lo rompe, es mejor no tocarlo. Y si lo tocaron, coloquen cerrar y le colocan que no se grabe, ¿sí? Creo que aquí no me salió esa opción. Voy a colocar control Z, ¿ya? Pero no debiesen poder modificar eso, ¿sí? No debiesen usted alterar esto, ¿ya? No me deja no grabarla. Voy a colocar control Z. Si
se salen de eso, traten de colocar control Z por si hicieron algo, ya para que no se rompa, ya porque si se rompe después no va a funcionar la conexión a la base de datos. ¿Ya? Eso en primera instancia. En segunda instancia, lo bueno de este framework, ¿sí? O lo interesante que tiene este framework, es que nos permite ver de forma clara las tablas, ¿sí? Y además, si se dan cuenta, sale el nombre de la tabla y el adaptador que se creó. Comuna Table Adapter, región Table Adapter, dirección Table Adapter, persona Table Adapter. ¿Sí? Esos son clases que tienen ciertas acciones, ¿sí? Directamente con la base de datos ya programada. Tiene el insertar, llega, hace la conexión con la base de datos, inserta y cierra la conexión. ¿Sí? Todas esas cosas ya están prehechas. Y aquí están los adapters que se crearon. ¿Sí? Después los vamos a usar. Ya, teniendo esa noción, más adelante vamos a ver que podemos generar nuestra propia consulta con agregar consulta acá y podemos crear select, update, delete personalizado, pero lo vamos a ver más después y vamos a poder configurarlo. Si aquí cuando diga el XD no voy a colocar que no quiero grabar nada porque no hice ninguna modificación ya. Ya, entonces vamos a utilizar esto en el DAO. ¿Cómo se hace? Vamos a crear un método public pool insert, ¿ya? Y aquí no es necesario colocar insertar región en el nombre, ¿por qué? Porque si leemos bien, aquí vamos a colocar región model. Si se dan cuenta, este método es harto autodescriptivo porque estamos insertando que una región, ¿sí? Porque aquí está como parámetro de entrada, ¿ya? Entonces no necesitamos colocarle nada más. Con eso ya sabemos que estamos insertando una región. Ya, aquí esto está tirando error porque dice que retorna un booleano, pero todavía no retornamos nada. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la lógica para conectarnos a la base de datos. Y para ello vamos a tener que crear un adaptador. ¿Qué tipo de adaptador? Si nos vamos acá, aquí sale que hay distintos tipos de adaptadores. Vamos a utilizar el región table adapter tal como sale escrito ahí. Entonces vamos a colocar región con mayúscula. Table adapter. Vamos a colocar adapter igual a new región table adapter. Y vamos a colocar acá un using. Vamos a colocar mostrar using, sí que es como un import de Java. Y vamos a llamar al método que inserta. ¿Ya? Cuando creamos el adaptador, cada vez que utilicemos uno de los métodos del adaptador, estos hacen una conexión con la base de datos si lo necesitan. ¿Ya? Cuando hacemos un insert es necesario hacer una conexión con la base de datos. ¿Ya? ¿Qué pasa si no se realiza esa conexión? Se nos cae la aplicación. ¿Sí? O se cae, o lanza el método lanza o propaga una excepción. ¿Ya? Entonces, lo recomendado es capturar esa excepción con un try catch. ¿Ya? Entonces, como buena práctica, es importante capturar estas excepciones, quizás propagar un mensaje, lanzar un mensaje hacia arriba, pero eso va a depender del bool, ¿ya? El bool va a decir si es que puede o no puede insertar, ¿ya? Vamos a también colocar aquí un debug, write line, que nos permite imprimir en una consolita que sale acá. Lo ideal sería hacer un log, un file log, ¿sí? O sea, un log file, un archivo de traza, pero no es relevante para estas clases, ¿ya? Más adelante quizás podríamos verlo, ¿ya? Entonces aquí dentro vamos a programar la lógica, ¿sí? Vamos a hacer el adapter, vamos a utilizar el adapter ya tiene un insert definido que dice que hay que pasarle el nombre y la descripción. ¿Por qué no el ID? Porque el ID es autogenerado y es un autoincrementado, ¿sí? Un autoincremental que aumenta de uno en uno, entonces no es necesario pasarlo porque va a incrementar solo, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí región.id, región punto descripción, ¿ya? Con eso ya hemos creado, sorry, ID no, es nombre. Recién dije que el ID no iba. Entonces ahí tenemos nombre y descripción y con eso ya hemos creado eh, o hemos insertado nuestro registro. Siempre y cuando el valor, esto devuelve un 0 en 1, sé que puedo insertarlo. Así que vamos a tomar ese valor, vamos a colocar in resultado igual a esta expresión que está acá. Voy a checar un poquito el código. Y aquí vamos a hacer una verificación. Vamos a verificar si este resultado es igual a 1. Significa que
es verdadero, así que vamos a retornar que sí pudo hacerlo. Y en caso contrario, vamos a retornar un falso, un false. Return false. Ya. ¿Qué pasa si es que hay un error? También es necesario lanzar un false, ya sea una excepción. ¿Cómo vamos a probar esto? Vamos, como todavía no vamos a ver T unitario, JUnit o algún tipo de T unitario, lo, lo que vamos a hacer es utilizar un componente de persistencia que se llama programs. Esta es la clase principal del proyecto. ¿Ya? Vamos entonces a crear aquí la lógica para poder ver si es que podemos insertar. ¿Sí? Ya, y hasta aquí vamos a dejar el video con la inserción. En el próximo video vamos a hacer ya un select y vamos a ir así evolucionando de a poco. ¿Sí? Entonces, vamos a probar acá, vamos a crear una región model. Vamos a hacer un using. Vamos a colocar aquí un nombre, le vamos a definir. Le vamos a poner región metropolitana. Y vamos a dejar la descripción como vacía. Ya. Y vamos a crear un región DAO, que en escritorio rigor este es el objeto que se conecta a la base de datos. Ya, porque hace uso del adaptador, que el adaptador es el que tiene la lógica de la conexión, de la base de datos estrictamente. ¿Sí? Y vamos a llamar al método de inserción. Ya, y ahora vamos a, esto devuelve un booleano, entonces, dependiendo del bool que devuelva, podemos quizás mostrar un mensaje. Como estamos programando todo esto en una consola, va a salir por el output, ¿sí? Y vamos a colocar aquí un else. Entonces, si el resultado es verdadero, vamos a colocar un debug.readline. Y son using de esos debug. Y vamos a colocar acá región creada, ¿sí? En caso contrario, vamos a colocar que hubo un error. Error al crear región, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos utilizar? Si se dan cuenta, nosotros le colocamos play a la aplicación y no se ejecuta el proyecto de persistencia, sino que el de presentación, y se levanta esa ventana. Nosotros vamos a cambiar la configuración del proyecto de la solución. Vamos a ir a propiedades de la solución. Vamos a ir aquí a proyecto de inicio y vamos a colocar que sea el de persistencia, solo por esta ocasión. Y vamos a recordar que este código vamos a tener que borrarlo después de hacer la prueba. Es solo para hacer la prueba. Después cuando hagamos este unitario no va a ser necesario hacer esto. Entonces le voy a dar play y se va a ejecutar solamente esto. ¿Sí? Voy a ejecutarlo varias veces. Ya se va a cerrar esa ventana porque no hacemos nada, pero en salida ahí dice que la región se creó. Voy a ejecutarlo 3 veces. Y de nuevo, de hecho si limpio esto, ¿dónde estaba el limpiar todo? Creo que era este. Ya, ahí lo ejecuté 3 veces ya. Voy a irme aquí a la base de datos, voy a cliquear y voy a colocar Select Row. ¿Ya? Y ahí están creadas las 3 regiones, ¿sí? Las tres mismas regiones porque tienen otro código sin descripción. ¿Ya? A ver, antes de terminar vamos a tratar de hacer el select. Vamos a hacer un buscar todo. ¿Ya? Vamos a hacerlo de forma rápida. Vamos a crear un método que hace la búsqueda de todo. Voy a colocar public list, región model, buscar todo. Recuerden que los métodos van con mayúscula. Si empiezan con mayúscula. Vamos a buscar todo. Necesitamos crear o mandarle ningún parámetro de entrada para que haga filtros, nada. Vamos a colocar o crear un objeto regiones, una lista de regiones. Y vamos a utilizar un método. Voy a copiar esta parte para. Voy a crear un adaptador también. Un región table adapter. Y voy a también capturar la excepción por si hubo un error de conexión con respecto a la base de datos o algo que
que perjudique esto, no vamos a retornar nada porque retornamos solo la lista. Aquí abajo coloco return regiones y aquí en medio del try vamos a colocar la lógica para buscar y crear objetos de tipo región model. En estricto rigor, nosotros al utilizar Entity Framework creamos objetos que se llaman row, ¿sí? Que son tipos de filas dependiendo de la tabla, ¿ya? Entonces, si nosotros, de hecho, este framework crea objetos que se llaman eh, data table, ¿sí? Y estos data tables son como los result set de Java. Estos data tables tienen información tanto de data como de metadata, o sea, los datos que tiene son los registros de la tabla y la metadata tiene que ver con la estructura de estos registros, que, cuál es la columna, cuál es el tipo de datos que tiene esa columna, qué restricciones tiene, si es nulo o no es nulo, si tiene otro tipo de restricciones de unicidad, si tiene referencia, todas esas cosas también las trae, pero no las vamos a usar, así que en este rigor se podría utilizar la última capa, pero yo preferiría generar modelos, objetos model, que tengan la data que nosotros solo vamos a manipular, ¿ya? Entonces para ello vamos a colocar acá, vamos a utilizar un for each y vamos a utilizar el método del adapter que se llama getData, que obtiene un table adapt, o sea, un data table, ¿sí? Esto obtiene un data table y vamos a hacer aquí un for each, ¿sí? Y en estricto rigor, esto van a tener o va a devolver un data table que es de tipo People System Dataset, o sea, o ahí está creado. Y este región data table, ¿sí? Va a tener región row, ¿ya? Entonces, un región data table tiene un región row. De hecho, aquí está definido. Si se dan cuenta, el objeto que me devuelve es un región data table. Entonces, cada adaptador va a tener un data table distinto, tal como una data table, el persona data table, el dirección data table, región data table, ¿ya? Y las regiones, todos los data tables tienen su row, ¿sí? Entonces, esto va definido según el nombre del data table, ¿sí? El data table aquí en este caso se llama región data table. Entonces, va a tener un región row, todo con mayúscula región, o sea, todo el primer nombre row, ¿sí? Entonces, vamos a manipular filas de esa tabla. Entonces, esto como es una tabla, estas van a ser las filas de esa tabla, vamos a hacer un using y vamos a poder manipular esa información. Ya tenemos que crear una región por cada elemento de la tabla, por cada fila vamos a crear una región. Entonces vamos a colocar región model, región igual a new, región model y vamos a llenar la información que viene en el objeto fila. Entonces vamos a colocar región.id igual a fila.id, región.nombre igual a fila.nombre, región.descripción igual a fila.descripción. ¿Ya? Con esto ya llenamos el objeto región y vamos a cargarlo dentro de la lista regiones, regiones.add y vamos a agregar la región. ¿Ya? Con esto ya hemos creado el método que hace la búsqueda dentro de la base de datos de todos los registros que tiene la tabla región model, ¿sí? O sea, región, sorry. Creo que aquí me falta una llave, la borré sin querer en delante, ¿ya? Y ahí estaríamos con el código correcto. ¿Cómo probar esto? Vamos a también probarlo en presentación, o sea, en persistencia, en el método program, ¿ya? Pero para ello vamos a comentar el código. Recuerden que aquí no debéis saber nada, solo lo tenemos para hacer la prueba. Sí, vamos a hacer un código reparecido. Vamos a tener que crear un región DAO, ¿sí? Y vamos a tener que hacer un for each para imprimir toda la información que tiene. Vamos a tener un región model, región, y vamos a llamar al DAO buscar todo. Y vamos a imprimir la información. ¿Sí? ¿Qué información vamos a imprimir? Voy a colocar imprimir el objeto región llamando al método toString que ya definimos que imprime el ID concatenado del nombre. ¿Ya? Así que vamos a ejecutar esto y en salida en el output debiésemos tener los tres registros que están en la base de datos que son esos tres, ¿sí?
región metropolitana 3 veces, ¿sí? Con su correspondiente ID. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto hay que borrarlo, esto que está dentro hay que borrarlo y tienen que volver la solución a su estado inicial, que aquí debiésemos tener presentación. Ya voy a dejar la presentación activa. Esto lo hicimos solo para probar, vamos a crear unos JUnit más adelante para poder hacer esta prueba y no tener que andar modificando la estructura de nuestro proyecto. Sí, y eso, entonces en resumen lo que vimos fue una conexión a la base de datos. Sí, estamos desarrollando el proyecto PeopleSoft, o sea, People System, que, que se encarga de registrar personas dentro de una base de datos con su correspondiente dirección, y su dirección está asociada a una comuna y la comuna está asociada a la región. Eso vamos a hacer. Y lo primero que hemos visto tiene que ver con la parte del diseño del desarrollo de los componentes que hacen acceso a la base de datos, que se llama persistencia. Estábamos haciendo eso. Entonces, la idea es avanzar con todas las entidades y tablas que tengamos que realizar y después ir por el negocio y la persistencia. Ese es como el resumen de lo que estamos haciendo. Así que eso, estimados, estimadas, nos vemos.